Este es el informe de Benjamin Fulford del 3 de agosto de 2026. Así que sin más, comenzamos. Las noticias de la semana pasada demuestran que el liderazgo increíblemente delincuente e incompetente de Occidente está condenado al colapso, mientras continúa intentando someternos a todos. A estas alturas resulta evidente para casi todo el mundo que los líderes del llamado Occidente no están interesados en mejorar la vida de las personas, sino todo lo contrario. Echemos un vistazo rápido a lo que han estado haciendo últimamente. Primero, provocaron incendios en Canadá, Francia, España, Grecia y otros países. Estos incendios fueron causados principalmente por incendios provocados y manipulación climática. Además, esto estuvo acompañado de una intensa campaña mediática corporativa que instaba a todos a abandonar la propiedad privada y entregar el control a una camarilla para combatir el clima cambiático. En segundo lugar, presionaron a Ucrania para que fuera a por buques iraníes con el fin de fusionar las guerras entre Ucrania e Irán en una sola gran batalla. El problema es que se trata de una coalición de perdedores y delincuentes que ya no poseen ningún poder militar real. En tercer lugar, el rey Mohamed VI, vinculado al movimiento Chabad, recibió un pago para enviar 60.000 hombres en edad militar a enclaves españoles en Marruecos. Esto fue usado como pretexto por jefes de los malos, como Giorgia Meloni, para exigir a la Unión Europea que impusiera controles fronterizos con España. España respondió a esta provocación cortando el suministro de agua a los refugiados, obligándolos así a regresar a Marruecos. El supuesto crimen de España, oponerse a lo de Israel en Gaza, Líbano y otros lugares. En cuarto lugar, Japón fue objeto de un ataque sísmico en un intento por obligarlo a entregar más dinero a los malos. Japón respondió con un ataque sísmico contra Italia. En quinto lugar, organizaron otro espectáculo con Anthony Fauci, donde su avatar apareció ante el Senado para negarse a testificar sobre su participación en lo ocurrido por los elixires milagrosos. Huelga decir que no fue arrestado. En sexto lugar, el avatar de Donald Trump vuelve a ser claramente incompetente e impotente. Promete destruir Irán antes de que los militares le digan que ya no obedecerán sus órdenes de luchar por Israel, y Trump cede. Séptimo, otro de los llamados misiles rusos cae en Polonia, lo que provoca llamamientos a un conflicto de la OTAN contra Rusia. Octavo, la masiva campaña de censura en Occidente está fracasando en su desesperado intento de conseguir el apoyo público para que los malos nos gobiernen a todos desde el Gran Israel. Todo esto demuestra que el liderazgo está atrapado en un círculo vicioso de miedo y belicismo. Es un intento desesperado por mantener el control. Sin embargo, aunque gran parte del público occidental sigue sin ser consciente de ello, se han observado en tiempo real claros indicios del colapso del dominio occidental. En primer lugar, un enorme ejército internacional se dirige hacia Arabia Saudita e Israel. Aún más significativo es que China acaba de declarar una guerra financiera a gran escala contra el sistema financiero de los malos, prohibiéndolo. El 24 de julio, China comenzó a negociar oro y plata en papel. Afirma que esto busca proteger a los inversores, ya que los contratos en papel de estos metales preciosos carecen de respaldo físico. Europa y Estados Unidos no pueden permitirse esto y continuarán especulando y engañando. Observamos que China comienza a restablecer la normalidad y la transparencia, preparándose para un nuevo sistema basado en el oro. Se han introducido restricciones a las transacciones apalancadas, operaciones con margen, y a los contratos de entrega diferida. Esta opción permitía a los inversores individuales controlar posiciones significativamente mayores que sus depósitos en efectivo. La negociación de oro y plata físicos, ETF y programas de ahorro en metales preciosos estándar continúa con normalidad. La bolsa de oro de Shanghái y la bolsa de futuros de Shanghái operan con normalidad. Esto es importante porque la familia Dragón exige que el Tesoro de Estados Unidos
les devuelva el oro físico que depositaron con ellos en el siglo XX. Ya no son dueños de este oro y no pueden usar esta moneda fiduciaria para manipular su precio. Al mismo tiempo, los malos están a punto de perder el control del petróleo. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1972, su influencia se ha fortalecido. Arabia Saudita y los estados del Golfo están perdiendo el control frente a grupos que se autodenominan criptojudíos, como la familia real saudí. Según nuestras fuentes iraníes, la campaña militar para conquistar los países del Golfo Pérsico y Arabia Saudí ya está en pleno apogeo. Quizás la noticia más subestimada de los últimos años sea que África ya ha desplegado un ejército internacional para luchar contra Israel. Este nuevo acontecimiento confirma lo siguiente. El presidente Yoweri Museveni reafirmó el compromiso estratégico de Uganda con la paz y la estabilidad regionales en el Cuerno de África durante un discurso dirigido a los jefes de Estado de los países que aportan tropas a la misión de apoyo y estabilización de la Unión Africana en Somalia, Uganda, Etiopía, Kenia, Djibouti, Egipto y Burundi. El presidente señaló que si bien Uganda no comparte frontera territorial directa con Somalia, su presencia militar junto a las fuerzas regionales fue una decisión deliberada basada en principios panafricanos fundamentales. Esto significa que África le ha declarado la guerra a Israel, atacando su colonia de Somalilandia. Yemen, Irak e Irán están librando un conflicto terrestre contra Israel y sus aliados, como Arabia Saudita. Los informes procedentes de los hutíes de Yemen lo confirman. El viernes, millones de yemeníes, en una impresionante demostración de fuerza, llenaron la plaza Salahen para apoyar las decisiones de los líderes de restaurar los derechos, liberar las tierras y poner fin a las conspiraciones sionistas estadounidenses. La manifestación hizo un llamamiento a todos los yemeníes libres para que participaran en campos de entrenamiento y apoyaran a las Fuerzas Armadas, especialmente a las fuerzas de misiles y a los aviones no tripulados, para infligir máximo daño al enemigo saudí y sus partidarios. El comunicado calificaba al enemigo saudí de instrumento sumiso en manos del sionismo global, impulsado por un odio histórico hacia nuestro pueblo, una sumisión absoluta a los enemigos sionistas, arrogancia y sumisión al chantaje derivado del escándalo Epstein. El gobierno saudí, que lucha por sobrevivir, hizo un llamamiento a 51 países para que se unieran a una coalición militar con el fin de poner fin al bloqueo de las exportaciones de petróleo yemení. De los 51 países invitados, solo 14 se sumaron a la iniciativa, mientras que 43 asistieron a la reunión inaugural celebrada el jueves. Según la revista especializada británica Joyce List, la coalición propuesta por Arabia Saudí para garantizar la seguridad del Mar Rojo se enfrenta a problemas importantes, asemejándose más a una declaración política que a una fuerza naval capaz de cambiar la realidad de la seguridad regional. Pakistán, potencia nuclear y país de cuya defensa dependían los estados del Golfo Pérsico, no logra hacer frente a la situación. El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, declaró el jueves que el sistema de gobierno actual del país ha colapsado y ya no es capaz de resolver los problemas internos. Estados Unidos y los países europeos han mostrado poco interés en unirse a la coalición propuesta por Arabia Saudita. El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, no logró convencer a la administración estadounidense para que apoyara a la coalición durante las reuniones celebradas en Washington. El general israelí Eliezer Maron, excomandante de la Armada israelí y ex jefe de la inteligencia israelí, afirmó que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han sufrido una aplastante derrota en su intento de contener a los hutíes o limitar el desarrollo de sus capacidades militares, principalmente sus arsenales de misiles y drones. Añadió que depender de fuerzas mercenarias para hacer frente a los hutíes en Yemen no ofrece motivos para el optimismo y que Israel no puede contar con ellos. Mientras tanto, el ejército estadounidense está retirando sus últimas fuerzas restantes de Irak. Se informa que todos los sistemas de misiles de defensa aérea Patriot han sido redesplegados a un destino no especificado, lo que significa que ya han sido utilizados. Incluso los medios propagandísticos de los malos admiten tácticamente la derrota.
ex secretario de Defensa, Mark Esper, que sirvió en la primera administración de Trump, argumentó que la guerra contra Irán debería internacionalizarse para incluir a los aliados estadounidenses en Asia y Europa, además de los países fronterizos con Irán, como Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Necesitamos globalizar este conflicto porque afecta al comercio internacional, declaró en una entrevista en Bloomberg TV el jueves. Estamos asumiendo demasiada responsabilidad por él, o en menor medida por Israel. Por lo tanto, creo que es hora de internacionalizarlo y luego reconsiderar un paquete de sanciones más amplio, que incluya el confinamiento de todo el país y la presión económica sobre él. Rusia también busca expandir su esfera de influencia. En las últimas semanas lanzó drones contra Rumanía y un misil ruso se estrelló en Polonia, rompiendo el espacio aéreo de la OTAN. No hace mucho, estos mismos expertos alardeaban de que Estados Unidos no necesitaba la ayuda de sus aliados. En realidad, Estados Unidos se ha convertido en un paria internacional y cualquier idea de globalizar su guerra para beneficiar a Israel es pura fantasía. Como muestra de que las capacidades militares del Pentágono en Oriente Medio y en el resto del mundo están al límite, la agencia está pidiendo a empresas emergentes financiadas por capital de riesgo que reconstruyan rápidamente el arsenal de armas estadounidense. Estados Unidos también está buscando formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán, escribió un oficial de inteligencia del Comando Central de Estados Unidos, en un mensaje a un grupo de analistas militares. Esto me recuerda las palabras del pintor austriaco sobre una nueva arma secreta y superpoderosa que supuestamente salvaría a Berlín, ciudad al borde del colapso al final de la Segunda Guerra Mundial. Incluso si Estados Unidos comenzara a reconstruir su diezmado arsenal militar, para cuando las fábricas estuvieran listas, Israel ya no existiría y Estados Unidos se libraría del control de los malos. La realidad que se esconde tras estos comunicados de prensa tranquilizadores es que el ejército estadounidense ya no recibe órdenes del falso Trump ni de su régimen. El comandante estadounidense acaba de lanzar una bomba. Juramos defender a Estados Unidos, no a Israel. No lucharemos por Israel en una guerra librada por Irán. Este es el mayor levantamiento militar de la historia moderna. El general Alexis Grandwich dijo: no tenemos suficientes misiles, no tenemos suficientes destructores. Defender a Israel no es nuestra responsabilidad. Esto es una rebelión abierta y se está extendiendo. El príncipe heredero saudí le dijo a Trump: no ataques a Irán, esta es la guerra de Israel, no la nuestra. Los aliados regionales están abandonando Estados Unidos. Se retiran uno tras otro. Estados Unidos acaba de ordenar a todos sus ciudadanos que abandonen Israel y Oriente Medio. Los vuelos han sido cancelados. Algo grande está a punto de suceder. Incluso el ejército se niega a luchar. ¿Esto marca el principio del fin de la alianza entre Estados Unidos e Israel? Todo esto significa que Estados Unidos ha perdido el acceso al petróleo de Oriente Medio. Por eso, las reservas comerciales de crudo disminuyeron en 7,2 millones de barriles y la reserva estratégica de petróleo en otros 3,8 millones de barriles durante la semana que finalizó el 4 de julio. Estados Unidos representó aproximadamente el 70% de la producción mundial de crudo terrestre durante los últimos 4 meses, afirmó Matt Smith de Kepler. Desesperado por sobrevivir, Estados Unidos intenta una vez más exprimir al máximo a Europa a cambio de gasolina. El precio medio de la gasolina en Europa en julio subió un 50% interanual, alcanzando aproximadamente los $637 por cada 1.000 metros cúbicos, según datos del ICE y cálculos de TAS. La Unión Europea planea dejar de importar GNL ruso mediante contratos a largo plazo a partir del 1 de enero de 2027. Esto sería claramente un suicidio económico para Europa y lo saben. De hecho, Europa ya ha roto relaciones con Estados Unidos y ha llegado a un acuerdo con Irán para seguir importando petróleo de Oriente Medio. Por eso, el precio del crudo Brent ha vuelto a rondar los $80 por barril, a pesar de la prohibición de Arabia Saudí a las exportaciones de petróleo. Otra señal de la ruptura de Europa con el régimen de Trump es la retirada de las tropas estadounidenses de Europa y la suspensión del suministro de armas a su proyecto estrella en Ucrania. Cuando Zelensky se reunió con Trump la semana pasada, la reunión se celebró a puerta cerrada, sin cámaras, sin declaraciones conjuntas
y sin la habitual muestra de unidad. Inmediatamente después de la reunión privada, apareció en redes sociales una publicación con dos fotografías, una en color y otra en blanco y negro. En las fotos se ve a Trump dándole una palmadita en el hombro a Zelensky, con una expresión desdeñosa. Siguiendo la tradición política estadounidense, a menudo se publican fotografías en blanco y negro en memoria de los difuntos. Esto sugiere que el régimen de Trump, controlado por los masones pedos, quiere deshacerse de Zelensky, intentando salvarse mediante una alianza con Rusia. Esto se debe a que China ha dejado de controlar en la práctica los mercados energéticos mundiales. Rusia no se aliará con Estados Unidos para intentar estrangular la red energética china porque desconfía del régimen de Trump, que rompe los tratados. Además, entienden que sería una batalla perdida. Cuando China decidió por primera vez contrarrestar a los malos tras el ataque del bicho en 2003, se vio obligada a dar marcha atrás después de que Estados Unidos amenazara con sellar el estrecho de Hormuz. Desde entonces, han reducido su dependencia del petróleo, al tiempo que construyen oleoductos y ferrocarriles para evitar el estrecho de Hormuz. Ya no lo necesitan. En los 6 meses que finalizaron en junio, China generó menos del 50% de su electricidad a partir del carbón, un combustible fósil sin precedentes en el país. La participación del carbón en la matriz energética fue del 49,7%, mientras que la de energías renovables aumentó al 41,2%, superando el 40% por primera vez, de las cuales el 24,6% provino de la energía eólica y solar. El resto provino del gas natural y la energía nuclear. En China, el 60% de los autos nuevos son eléctricos y las importaciones de petróleo del país han comenzado a disminuir a tasas de 2 dígitos. Esto también explica por qué fracasó el intento de la administración Trump de evitar la bancarrota llevándose el petróleo venezolano, 7 meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro. Las negociaciones entre el gobierno interino y las principales compañías energéticas estadounidenses siguen estancadas y no se han firmado acuerdos de inversión significativos, a pesar de las vastas reservas petroleras del país. Los ejecutivos petroleros se muestran reacios a invertir en Venezuela debido a su enorme superávit petrolero y a que ya han sufrido pérdidas cuantiosas allí en 2 ocasiones. Así que el estrecho de Hormuz y el acceso al Mar Rojo están bloqueados para Israel, controlados por los malos y Estados Unidos. El precio del petróleo solo es alto para estadounidenses e israelíes. Por eso la falsa administración Trump ha decidido intentar bloquear el estrecho de Gibraltar. Para prepararse para esto, los israelíes en el Capitolio sentaron discretamente las bases para una legislación que cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. El comité observa que las ciudades de Ceuta y Melilla, bajo la administración española, se encuentran en territorio marroquí y siguen siendo objeto de antiguas reivindicaciones marroquíes. El comité apoya los esfuerzos del secretario de Estado para facilitar el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de Ceuta y Melilla. Luego, convencieron al rey Mohamed VI de Marruecos, conocido por sus ideas satánicas, para que pagara a 60.000 hombres en edad militar para ir de romería al enclave español de Ceuta. Aquí hay una foto que parece mostrar al clérigo de alto rango, el rey Mohamed, con el rabino de Chabad, Israel Goldberg, después de que el presidente español, Pedro Sánchez, calificara la guerra de Israel contra Gaza de muy mala, prohibiera el tránsito de equipo militar a Israel a través de su territorio y negara a Estados Unidos el uso de sus bases militares para ir a por Irán, los comentaristas sionistas vieron la invasión de Ceuta como un justo castigo para España. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, se sumó a las burlas y felicitó a Sánchez por su profundo compromiso con la idea de hospitalidad y diversidad humana. Ben-Gvir, quien ha pedido la destrucción del Líbano, enviar al otro barrio a palestinos y el uso de hambre como una arma, instó a Sánchez a ir más allá y promover la despoblación de Gaza. El viernes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta y calificó la afluencia de migrantes como un ataque, una violación de la integridad territorial del reino. España se deshizo rápidamente de estos invasores, negándose a proporcionarles agua. Desde entonces, todos ellos han abandonado el país. Casi todos los que entraron en Ceuta ya han regresado a Marruecos. Viajar desde Ceuta y Melilla a la península sin presentar identificación en los controles policiales es imposible.
La integridad del espacio Schengen está plenamente garantizada. Esta confusión deliberada debe terminar. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España. Esto no es más que otro fracaso de los malos a la hora de manipular los acontecimientos y la opinión pública en su propio beneficio. Los servicios de inteligencia polacos nos han proporcionado información más detallada sobre cómo los malos manipulan la opinión pública y los acontecimientos mundiales. Tal Haman, cuyo nombre en clave era Jorge, un ex soldado de las fuerzas especiales israelíes, y su unidad equipo Jorge, han interferido en elecciones presidenciales en todo el mundo 33 veces en las últimas 2 décadas, interfiriendo con éxito en 27 de ellas. Estos israelíes, al relatar sus éxitos, describieron los servicios que ofrecían, como el pirateo de correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, el sabotaje de la desinformación a gran escala en las redes sociales mediante software capaz de gestionar decenas de miles de perfiles falsos. El grupo tenía como objetivo clientes como políticos, empresas privadas, judíos influyentes en Florida, judíos de todo tipo, podcasters mexicanos y agencias de inteligencia. Una de las herramientas es AIMS, un paquete de software comercial propietario creado por Tim Jorge para gestionar miles de perfiles falsos en redes sociales y campañas automatizadas de desinformación. Scala gestiona más de 30.000 avatares virtuales en plataformas como Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram y YouTube. Características: automatiza las interacciones en línea, crea personajes sintéticos inexistentes y coordina las actividades de construcción narrativa. En resumen, Israel es una organización de delincuentes que se disfraza de Estado. Los incendios forestales mencionados al principio del artículo son un buen ejemplo de cómo los malos están tratando de manipularnos con eventos creados artificialmente. Esta misma mujer fue fotografiada en los lugares donde ocurrieron 4 grandes tragedias. El gobierno francés ha afirmado que alrededor del 90% de los llamados incendios forestales son provocados por el ser humano, desafiando la persistente narrativa mediática que culpa al clima cambiático de los incendios forestales que asolan el campo. El martes, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, anunció que 184 personas habían sido arrestadas en relación con los incendios forestales ocurridos desde principios del verano. Indicó que entre los detenidos se encontraban pirómanos, delincuentes y personas culpables de negligencia. El plan consiste en obligar a la gente, a través de las Naciones Unidas, a convertirse en sometidos bajo el programa de los malos. Como explica la inteligencia polaca, la Agenda 2030 de la ONU es un plan maestro para crear una sociedad al estilo de los Juegos del Hambre, donde la élite tenga acceso a los lugares más bellos de la Tierra, mientras que los ciudadanos estén confinados en sus mini apartamentos en ciudades de 15 minutos. Por lo tanto, la independencia de los ciudadanos es inaceptable. Deben depender completamente del Estado, porque sólo así podrán ser controlados. En consecuencia, no se les permite poseer tierras ni viviendas y se verán obligados a vivir en enormes rascacielos en las tristemente célebres ciudades de 15 minutos. Esto significa automáticamente que las personas que poseen tierras, tienen su propia fuente de agua y cultivan sus propios alimentos, representan una seria amenaza para el Estado. Para manipularnos y atraernos a sus prisiones, los malos también han destruido la educación superior en Occidente. Según la última encuesta de Gallup, solo el 38% de los adultos estadounidenses tienen mucha o algo de confianza en la educación superior. Ahora, estos desgraciados están intentando monopolizar toda la información utilizando tecnología avanzada para destruir libros y transferir toda la información bajo el control de una inteligencia artificial estrictamente censurada. Los temores surgen a raíz de una demanda por infracción de derechos de autor impuesta en Estados Unidos contra la empresa de inteligencia artificial Anthropic por varios autores. Documentos judiciales, publicados a principios de este año, revelaron que la empresa realizaba un escaneo destructivo, compraba libros de papel, cortaba los lomos para escanear las páginas con mayor eficacia y luego destruía los restos, intentando mantenerlo en secreto. Un juez dictaminó que esta práctica es legal según la Ley de Derechos de Autor estadounidense, ya que constituye un uso transformador. La generación más joven se ha dado cuenta de que la llamada educación superior es ahora inútil y prefiere dominar una profesión real en lugar de convertirse en un activista del arco iris, de pelo morado. Por eso se espera que para 2035 los ingresos de las escuelas de formación profesional
superen todas las previsiones de crecimiento, aumentando un 11,4% hasta superar los 19.000 millones de dólares. Mientras tanto, muchos de sus ancianos, con el cerebro lavado, ahora están en el gobierno, ocupados en destruir la sociedad. Un ejemplo llamativo es que un ayuntamiento liderado por los liberaldemócratas logró obtener una orden judicial del Tribunal Superior que prohíbe la exhibición no autorizada de la Cruz de San Jorge y la Union Jack en farolas y vías públicas en todo el condado inglés. Gran Bretaña ha llegado al punto en que exhibir la Cruz de San Jorge se considera un acto de agresión, mientras que otros símbolos políticos no enfrentan tal hostilidad institucional. Cuando las filas de banderas arcoíris que promovían todo lo que promovían inundaron las calles con tal densidad que incluso un presentador de televisión de renombre las calificó de opresivas, la respuesta institucional fue el silencio o la actitud defensiva. Las banderas nacionales, en cambio, dieron lugar a órdenes judiciales, reuniones informativas de seguridad y fallos del Tribunal Superior. Esta costumbre de la MK, la Comisión de Materiales, de intentar controlar toda la información disponible públicamente, tiene raíces profundas, como explica una fuente de la inteligencia polaca. Basta con remontarse a 1945. Fue entonces cuando en Nag Hammadi, Egipto, un campesino beduino descubrió una vasija de barro que contenía 52 antiguos rollos de cuero. Estos textos, destruidos y prohibidos deliberadamente por el sistema religioso de la época, estaban destinados a desaparecer porque contenían un acontecimiento totalmente subversivo. Servían como guía para que la humanidad se liberara de las ilusiones. El texto de Nag Hammadi describe las fuerzas que gobiernan el mundo físico, la matriz, como arcontes, los gobernantes. Estos fueron creados como resultado de una anomalía cósmica, una separación de la fuente original y perfecta. Pero antes de imaginar demonios con cuernos y tridentes, analicemos esta cuestión desde la perspectiva de la mecánica energética moderna. Los arcontes gnósticos no son más que lo que hoy llamamos poderosos algoritmos impersonales, egregores o, para usar un término muy apropiado, péndulos destructivos. Son estructuras energéticas que controlan la conciencia colectiva. Son parásitos, no pueden crear nada por sí mismos, son estériles, solo pueden copiar, imitar, distorsionar y manipular lo que ya existe. Consideremos cómo está estructurado nuestro mundo social y mediático. Todo se basa en la estimulación constante con frecuencias bajas y densas, miedo e incertidumbre, crisis, enfermedades, guerras, etc. Ira y división, nosotros contra ellos, izquierda contra derecha y ricos contra pobres. Sentimientos de culpa y vergüenza, deseo y sensación de carencia. Este repaso de las noticias negativas del 25 de julio ilustra lo siguiente, como describe el autor Joaquín Hangopian. Nosotros, el pueblo, debemos movilizarnos desde la base para resistir y, en última instancia, impedir que la actual estructura de poder luciferina implemente su plan de enviar a todo el mundo al otro barrio, que busca reemplazar a nuestra especie mediante la proliferación de centros de datos robóticos armados con IA, instaurando así su pesadilla distópica de tierra arrasada como el futuro inevitable. Este es un punto de inflexión para la humanidad. Finalmente, esta semana analizaremos más de cerca el sismo que azotó Japón la semana pasada, ya que claramente no fue natural. En primer lugar, el epicentro de ese sismo se localizó justo al lado del lugar donde Japón acababa de desplegar misiles antibuque de largo alcance. Los residentes locales protestan por temor a represalias, dado que el centro de mando se encuentra bajo tierra. Además, afirman que no se celebraron ruedas de prensa públicas. Luego se produjo un sismo, seguido de una potente explosión en el centro comercial. Según los informes, la explosión en el centro comercial Aeon Mile Kumamoto fue causada por una fuga de gas de una planta de gas natural licuado o una unidad de cogeneración. Sin embargo, los expertos afirman que la explosión fue demasiado potente para ser una simple fuga de gas, ya que un camión de Fukuyama Transport, estacionado en la calle frente al estacionamiento, sufrió daños considerables. El segundo problema es la ausencia de llama o calor que acompañaría a una explosión. Una inspección interna no reveló signos de combustión ni de fuego. Ya se trate de una explosión de gas, una bomba de vapor o de nuclear, las altas temperaturas generadas por la combustión suelen provocar incendios, combustión espontánea y humo
negro. Sin embargo, a pesar de la fuerza destructiva inusualmente alta de la onda expansiva en esa explosión, no se registraron altas temperaturas, incendios ni ningún signo de combustión. El tercer punto importante es que, según los expertos del sector de la construcción, los equipos de gas deben estar equipados con dispositivos de seguridad que puedan detectar fugas de gas e interrumpir el suministro. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Finanzas, el terremoto ocurrió en mayo, cuando los inversores japoneses vendieron bonos del gobierno estadounidense por valor de 67.000 millones de dólares. A esto le siguió una nueva campaña de propaganda en Japón advirtiendo sobre el potencial de millones de muertes en caso de un sismo en la fosa de Nankai. En respuesta, sombreros blancos impactaron una enorme caldera volcánica en Italia. El viernes por la noche, la región volcánica de Campi Flegrei, cerca de Nápoles, en el sur de Italia, sufrió un ataque. Un sismo de magnitud 4,7 sacudió la zona, dejando al menos 26 heridos, 2 de ellos de gravedad, y dañando decenas de edificios. Los campos fregreos son una vasta caldera volcánica ubicada aproximadamente a 9 kilómetros al oeste de Nápoles y a unos 50 kilómetros del Vesubio. Aproximadamente medio millón de personas viven en los 15 municipios que conforman la zona del alto riesgo, la zona roja. El mensaje de los sombreros blancos a los masones italianos de segunda clase y a los organizadores del falso Trump es simple. Si usan dispositivos de destrucción potente, responderemos de la misma manera. Basta ya. Gente, aquí os dejo este vídeo para que sigáis informados y sobre todo, suscribiros y darle a like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo.